Saludos mis amados hermanos en la paz del Señor Jesucristo. Les habla el pastor Hildebrando Acosta y para mí es un honor poder conversar con ustedes, traerle una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de salvación allí en sus hogares o donde quiera que se encuentren en este momento. En esta ocasión quiero hacer una referencia de una de las parábolas más interesantes narradas en el Nuevo Testamento. Y es precisamente la ocasión que estamos viviendo en el mundo actual. Nos motiva a conversar con ustedes acerca de esta parábola bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. El texto sagrado nos dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, le dejaron medio muerto. La Biblia dice que pasó un sacerdote por allí, lo miró y siguió de largo. Luego pasó un levita y tuvo la misma actitud. Después de eso, pasó un samaritano. Al mirarlo, tuvo compasión de aquel hombre. Se acercó, lo recogió, lo vendó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Lo que es más, estando en el mesón, el samaritano, según la narración bíblica, tuvo que trasladarse a otro sitio, pero pagó por si acaso los gastos eran excesivos. Y ahí viene la lección que quiere enseñarnos el Señor Jesucristo cuando el texto dice lo siguiente. ¿Quién pues de estos tres, es decir, entre el sacerdote, el levita y el samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, ¿quién es? El líder religioso, al cual le hizo la pregunta al Señor Jesucristo de que quién era su prójimo. Él responde y le dice a Jesús, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto es una parábola interesantísima porque pensando en ello, como es sabido por ustedes, las narraciones parabólicas se estructuran en tres. Primero, en la ocasión que detonó, que motivó que se narrara esa parábola. Lo segundo es la narración propia de la parábola y lo tercero que es la lección, es decir, donde yace la verdad que Cristo quiere transmitirnos a través de esa narración. La ocasión es interesante porque en esa ocasión está Cristo conversando con un líder religioso, con un doctor de la ley. Y esa persona se pregunta que quién era su prójimo. Esa ocasión motivó a Jesús a narrar la parábola por una razón central. En el libro de Esdras hay una historia interesante que es lo que produce la fracción de los samaritanos y los judíos. Y esa situación creó una situación de tensión, de odio entre uno y otro. Yo tendría que datarle el momento o narrarle las cosas acaecidas para ese momento. Lo cierto es que ahí está la razón de fondo, de tal forma que los samaritanos crearon su propio Pentateuco. Ahí tenemos el Pentateuco samaritano. Crearon su propio lugar de adoración porque fueron excluidos del sacerdocio por una razón de fondo narrada en el libro de Esdras. Desde ese momento, entre judíos y samaritanos no había comunión. Se trataban mal entre ambos. Y Cristo Jesús, pensando en esa situación, es que narra esta parábola y utiliza tres personajes interesantes. Uno es un sacerdote, el otro es un levita que por regla, por ley, por lógica, eran hombres llamados a amar al prójimo, eran hombres llamados a hacer obras sociales, a interactuar con el pueblo. Y el otro era un samaritano, que para este sacerdote judío
Para este escribano, un samaritano no era considerado para él como un prójimo. Es la razón de fondo que detona la parábola, pero hay una lección interesante, que en esa lección de esa parábola es donde yace la verdad central, lo que Dios quiere en sí transmitirnos. Y la verdad central de esta parábola se centra en que amar al prójimo debe ser un amor sin fronteras, sin ningún tipo de frontera. Pero oigan bien, yo no estoy hablando de cualquier tipo de amor, sino amar a la persona humana debe hacerse sin ningún tipo de frontera. Nosotros como venezolanos acabamos de vivir una situación de una gran diáspora, donde gran cantidad de venezolanos tuvieron que salir de su país. Yo no voy a esgrimir en este momento las razones de fondo, si son políticas, económicas o no. No me meteré con ese aspecto en particular. Pero en algunos países se vio aquella tensión por recibir a algunos venezolanos. Y hay situaciones difíciles que se dan en algunos países. Sin embargo, en los diferentes países del mundo también encontramos personas con un buen corazón, con un amor al prójimo interesante. Ahora, hoy, nos ha tocado vivir una situación difícil. Y esta pandemia precisamente denominada por la Organización Mundial de la Salud como el COVID-19. Una pandemia que está arropando a la humanidad. Y es allí, en situaciones como estas, que ahora está viviendo el mundo, incluyendo nuestra propia patria, Venezuela, donde nosotros necesitamos tener una buena actitud y un amor a la persona humana que traspase 3, 4 tipos de fronteras que nos habla este pasaje en la gloriosa palabra de nuestro Dios. En primera instancia, amar al prójimo tiene que ser un amor sin fronteras étnicas. Ahí está la situación de fondo entre judíos y samaritanos, 2 grupos étnicos que estaban en un mismo territorio, pero que no se trataban entre sí. Y cuando yo hablo de fronteras étnicas, es que en esta situación que está viviendo el mundo en este momento, las diferencias étnicas, las diferencias políticas, las diferencias económicas y cualquier otro tipo de diferencia que tengamos, religiosa, entre otros, tenemos que hacerla a un lado y atender a la persona humana. Es allí donde tiene que salir de lo más profundo de nuestros corazones el amor al prójimo. Y se trata de este aspecto en particular de la palabra, étnico. Hoy, cuando cada país se está protegiendo por la defensa de sus propios conciudadanos, y eso está bien, es allí donde tenemos que sentir la responsabilidad como seres humanos de que si algún país necesita ayudar a otro país con médicos, con ayuda profesional, con ayuda económica, para que podamos paliar o solucionar este brote, esta pandemia mundial, donde tenemos que romper con nuestras diferencias étnicas y comenzar a brindar un apoyo a los seres humanos. De aquí que esta parábola es pertinente y la verdad central de ella también lo es, porque en el contexto bíblico era una situación étnica entre judíos y samaritanos. Pero hoy tenemos una situación étnica entre el mundo. ¿Cuántos países hoy están siendo tocados por esta pandemia? Y no sabemos hasta dónde más se vaya a extender y no sabemos hasta cuándo va a ser esta pandemia mundial del COVID-19. Pero por ello, Dios nos da una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, donde tiene que salir de lo más profundo de nuestro fuero, que tenemos que romper con nuestras diferencias étnicas
y comenzar a ayudar al ser humano. Amar al prójimo sin frontera étnica. En segundo lugar, el texto sagrado nos enseña que tiene que romperse las barreras sociales. El amor al prójimo sin frontera parte porque esas barreras que tenemos desde el punto de vista de los estratos sociales, ustedes notarán que el COVID-19 no escatima pobres, ricos, tu estatus social, no escatima tu posición política, no escatima tu posición religiosa. Es una situación de emergencia que tiene el mundo en este momento. Y este hombre sacerdote que antes mencionamos en la Biblia, era un hombre que tenía que brindar apoyo a un ciudadano. Y este ciudadano subía de Jerusalén. Pero él por su investidura religiosa, por ser un sacerdote, por sus leyes, su cultura, sus costumbres, no quiso, acercarme a este hombre moribundo en el suelo, por favor, no me voy a contaminar con este hombre. En ese caso, en esa cultura. No te estamos pidiendo que te contamines con otros seres humanos. Yo creo que el amor al prójimo precisamente parte por eso, en que yo tengo que cuidarme. Si, por ejemplo, un ser humano sabe que o es sospechoso de contraer este virus, tiene que cuidarse y no propagarlo. Tiene que tomar las medidas sanitarias que ha decretado la Organización Mundial de la Salud, que han decretado los diferentes países. ¿Para qué? Para no contaminar a otro ser humano. Eso también tiene que ver con amar al prójimo sin frontera. Amar al prójimo sin frontera tenemos que tomar las medidas sanitarias, porque las medidas sanitarias no vulneran nuestra fe. A veces los cristianos creen que esas medidas va a destruir su fe, va en contra de la oración, va en contra del ayuno, va en contra de la evangelización. Lo que tenemos que hacer es reconducir nuestra forma de hacerlo. Por ejemplo, yo estoy transmitiendo acá desde la intimidad de mi oficina para ustedes, y es una manera de poder llegar a ustedes en sus hogares, llevarle una palabra, pero al mismo tiempo tengo que tener la responsabilidad social de no contaminarme yo, desde luego, o que un ser humano me contamine. Eso significa amar al prójimo sin fronteras sociales. Estos elementos son interesantes que la parábola nos narra y que la situación actual que estamos viviendo tenemos que considerarla con mucha seriedad. Porque a la hora de poder ayudar al pobre, al rico, al necesitado, al moribundo. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos resguardados en la intimidad de nuestro hogar, de nuestra oficina, de nuestra casa. Pero ¿cuántos indigentes hoy no tienen un techo? ¿Cuántas personas hoy pululan por las calles que no tienen que abrigarles? Aquí la medida de los diferentes gobiernos del mundo, poder brindarle un apoyo también a esos ciudadanos que están en la calle. Eso es también amar al prójimo sin frontera social. Primero quise decir, tenemos que el amor al prójimo debe hacerse sin fronteras étnicas. Esas barreras, colombianos, trinitarios, venezolanos, por hablar o hacer mención de los países que estamos más cercanos. Esas fronteras étnicas tenemos que romperlas, y si se necesita ayuda médica, si necesita algún otro tipo de ayuda, para eso están las autoridades que van a tomar las medidas sanitarias, las precauciones necesarias, pero es hora de que como seres humanos saquemos lo mejor de esta pandemia, que como seres humanos podamos brindarnos el apoyo necesario para poder salir de esta situación, que creo en Dios que vamos a salir. Lo segundo es precisamente la barrera social. Pero hay otro tercer elemento en la parábola que quiero compartirles también. La verdad central de esta parábola, la lección, quiero volver a leerla. Cristo dice, ¿quién puede de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta del líder religioso fue esta:
Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es posible que hayan personas protegidas, guardadas o resguardadas por su capacidad económica, por una serie de capacidades políticas, entre otros, y ellos están resguardados. Pero es un llamado que Dios le hace a esa clase social. Es un llamado que el Espíritu de Dios también le está haciendo a esos grupos poderosos del mundo, que están viendo la situación en la cual están sumergidas miles de personas en este momento. Y en lugar de comenzar a buscar culpables, una situación geopolítica, una situación económica, una situación espiritual, que la culpa la tiene que la culpa la tiene aquel, que por qué no tomamos tal o cual medida, ya estamos en esta situación. Y es hora que las personas con capacidad económica comiencen a amar, a demostrar que ellos pueden ayudar en esta situación, a inyectar los recursos necesarios a estos países que son vulnerados por esta pandemia, que no cuentan con los recursos necesarios para atender, tan siquiera para detectar si la persona es positiva con el virus, el COVID-19. Hay países que están a expensas de la situación. Y es un llamado que hace el Espíritu de Dios a los poderosos del mundo. Así como el Señor le hizo un llamado a los poderosos de aquel momento, que eran los sacerdotes, los levitas, que eran hombres llamados por una parte a interceder, que es el mismo llamado que Dios también nos está haciendo como pueblo de Dios, a orar, a ayunar en nuestros hogares, a pedirle a Dios, a romper con estas barreras desde nuestro ámbito de incumbencia. Pero el llamado también es a los políticos, porque esta palabra nos enseña que amar al prójimo tiene que ser sin fronteras políticas. Hoy nuestro país, yo quiero darme a entender o no ser malentendido con lo que voy a decir. Nuestra patria Venezuela ha sido bloqueada, sean las razones económicas, las razones que sean, justas o no. En esa área no me voy a meter, pero yo creo que es un momento de reflexión. Es un momento donde nuestro país, Venezuela, necesita ayuda. No solo Venezuela, cualquier otro país que tenga bloqueo económico. Es un momento de hacer un stop. Es un momento de hacer, como dicen, un cese al fuego. Un cese a todo aquel elemento y poder mirar que son vidas, miles de seres humanos que están falleciendo en el mundo. Cientos de miles que están siendo contaminados y no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación. De aquí que tenemos que hacer un stop. Un momento, por favor, desde el punto de vista político, y que el amor al prójimo sea lo que prele en este momento. Después que pase la pandemia, tal vez ustedes puedan dirimir sus diferencias, qué sé yo, como seres humanos, con altura académica, como decimos generalmente nosotros acá. Pero es necesario que tengamos que atender esta situación, romper en primera instancia con aquellas barreras, aquellos estatus, como tenían aquellos sacerdotes de Israel para aquel entonces. No se acercaban al prójimo, qué sé yo, por unas razones culturales, tal vez religiosas, qué sé yo. Yo hoy no estoy pidiendo que la gente salga a la calle. Esa es una manera precisamente de amar al prójimo. Perfecto. Pero las personas que están en capacidad de ayudar, como los gobiernos, los médicos, la gente que tiene su protección, la gente que está capacitada para eso. Por ejemplo, en mi caso como sacerdote de Dios, como pastor, como reverendo,
de la Iglesia Centro Evangelístico Chequina, de acá de Wiria, desde este rincón del planeta. Desde mi ámbito de incumbencia estoy dando una palabra de fortaleza, de aliento, de reflexión a las familias que hoy están en sus casas. Estoy dando una palabra también de reflexión a aquellos hombres y mujeres, gobernantes, políticos, policías, guardias nacionales, médicos que están en la calle, que están atendiendo, claro, bajo todas las medidas sanitarias necesarias. Pero es hora de que nosotros comencemos a romper con algunos asuntos y comencemos a amar a nuestro prójimo, a brindar ayuda desde todos nuestros ámbitos de incumbencia. Yo me lleno de gozo, me lleno de alegría saber que acá en nuestra población hay mujeres costureras que por el alto costo de los tapabocas han roto sábanas, franelas, están cosiendo y están regalando. Eso es un acto de amor al prójimo, de protección al prójimo, un acto de ayuda. Y nosotros estamos haciendo también desde nuestra trinchera, orando, ayunando. Este es un momento también de reflexión para reencontrarnos como familia. Porque de momento teníamos cualquier cantidad de tiempo en la vida que no nos reuníamos en familia para conversar, para tocar temas interesantes que fortalezcan el amor al prójimo, el amor entre la misma familia. Y yo con esto no quiero decir que esto sea la voluntad de Dios perfecta, pero Dios ha permitido esto por alguna razón. Eso sí es verdad. Por alguna razón Dios permitió que estas cosas pasaran en el mundo. De manera que ahí está uno de los temas interesantísimos como razón central de esta parábola. El amor al prójimo debe ser sin frontera social, sin frontera étnica, sin frontera política. Pero hay otra frontera que también tenemos que abordar. Otra de las fronteras que nos revela la verdad central de esta parábola, el amor al prójimo debe ser un amor sin fronteras. Recuérdense que estamos hablando de principios bíblicos de relación horizontal que están sustentados en el segundo y gran mandamiento de la Biblia, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese cuarto elemento presentado en la parábola es que amar al prójimo sin frontera debe ser un amor sin fronteras religiosas. Es allí donde también tenemos que hacer a un lado nuestras tendencias religiosas, es decir, católicos, evangélicos, en sus diferentes versiones del cristianismo, las diferentes versiones de las diferentes religiones islámicas, el budismo, el judaísmo, entre otras. Es hora de una gran emergencia mundial. Y es un momento en que tenemos que unirnos, no desde el punto de vista religioso, que haya un sincretismo, un ecumenismo, no. Estamos pensando es en la persona humana. Por eso no quiero ser malentendido con lo que quiero transmitir. Yo necesito, si en este momento hay algún sacerdote de N religión que necesita una ayuda económica, supongamos que alguien tiene la vacuna o alguien tiene un recurso económico y hay una persona religiosa que no es de tu religión, pero que usted tiene las posibilidades económicas, políticas u otras de brindarle un apoyo, pues es el momento de pensar y romper también con esas barreras religiosas y brindarle apoyo a esa persona humana. Se trata de un ser humano que necesita ayuda. Esta parábola me llena de gran emoción. Y no es que yo quiera presentarme como un gran filántropo, pero yo creo que si hay algo que Dios quiere darnos también en este momento de la vida en que estamos cruzando, es que nosotros necesitamos reencontrarnos como seres humanos. Porque vaya la tensión política, la tensión económica, la tensión racial,
la tensión espiritual y muchas otras tensiones en las cuales el mundo ha estado sumergido. Y es momento de levantarnos y decir, henos aquí, desde nuestro ámbito, los poderosos económicos, los poderosos en el ámbito político, los poderosos en el ámbito religioso, los poderosos en diferentes ámbitos de la vida, pues la palabra del Señor es esta. El texto pregunta lo siguiente, o Cristo hace la pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A mí me llama la atención la respuesta de este líder religioso, porque este líder religioso ni siquiera dijo, fue el samaritano. Dijo, el que usó de misericordia. ¿Por qué no hizo mención del samaritano? Porque aún así, reconociendo que el que usó de misericordia fue la persona ideal y no fue el sacerdote, ni fue el levita narrado en la parábola, tanto era su odio que ni siquiera se atrevió a decir, fue el samaritano. Hay cosas así que pasan. Nosotros queremos sembrar valores en nuestra sociedad. Y es hora de que nosotros pensemos que si se levanta un líder de N o Y religión para sembrar valores, ¿por qué troncamos eso? Porque no somos nosotros. Porque yo no soy quien tengo el proyecto, por ejemplo, de la sociedad en honor a la Biblia. Tengo que hacer oposición, tengo que oponerme. Si lo que queremos es sembrar valores, principios de relación horizontal, y nace afortunadamente por la misericordia del Dios Altísimo, por la gracia de Dios, en un equipo de hombres y mujeres, líderes, en el ámbito de la psicología, de la teología, del derecho, de la educación, en diferentes ámbitos de la vida. Queremos brindar un apoyo a nuestra sociedad, sembrando valores, axiología y teniendo como referencia este libro. Pero a veces tanta la diferencia religiosa o tanto el interés de tener protagonismo que nos olvidamos de todo aquello y lo que queremos es lucir, salir al frente, que se nos nombre a nosotros como los líderes. Señores, estamos en un momento también social, un momento también de moralidad, que nosotros necesitamos más bien aplaudir esos actos que tengan que ver con esos principios horizontales como este que está acá. Este es un principio horizontal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra es dada en diferentes contextos y es ahí donde Dios quiere llevarnos. Así que pensando en ello, quiero recapitular este asunto. Con ciudadanos valdesianos, con ciudadanos venezolanos, amigos del continente americano, del continente europeo, de todos los continentes, los que tengan las posibilidades de poder extenderle una mano ayuda a un prójimo, a un necesitado. Este es el gran momento. Es el gran momento de sacar la verdad intrínseca, interna en nuestros corazones y decirle, bueno, yo desde mi economía voy a colaborar con Italia para que haya mejores medidas de prevención. Ahorita algunos poderosos económicos lo que están pensando es, se cayó mi negocio. ¿Qué voy a hacer ahora con mi empresa? Ya mi empresa transnacional tal no va a producir por el coronavirus. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Y ahora que no puedo vender, y ahora que... es un momento de reflexionar. Es un momento de ponernos, como dice un buen amigo mío, ponernos la mano en el corazón y decir, es el momento de ayudar. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista espiritual, es el momento también de ayudar
Es el momento de estar desde nuestra casa, como lo estamos haciendo hoy, por ejemplo, nosotros y muchos en el mundo, ayudando, dando una palabra de fortaleza a la gente que tiene miedo, que tiene fobia, que tengan tranquilidad, que tengamos paz, que invoquemos el nombre del Altísimo, que invoquemos a nuestro Dios, que recurramos al Señor Dios Todopoderoso para que esta pandemia pase en el menor tiempo posible, para que menos personas se contaminen en el mundo, para que podamos ayunar, podamos hacer vigilias internas con las medidas higiénicas necesarias, pero desde la intimidad de nuestro hogar, de nuestra oficina, poder dar una palabra y contribuir, y eso es amar al prójimo. Amar al prójimo también significa tomar las medidas, acatar las medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, por los gobiernos de cada país. Es una forma de expresar nuestro amor a la persona humana. En resumen, a lo que venimos conversando. Esta parábola es interesante porque es dada en un contexto donde había una situación tensa entre judíos y samaritanos. Pero la verdad central de esta parábola refleja que el amor al prójimo, a la persona humana, debe ser un amor sin fronteras étnicas, sin fronteras sociales, sin fronteras políticas y sin fronteras religiosas. De manera entonces, mis amados hermanos y amigos, desde la intimidad de nuestro hogar, desde mi oficina en este caso, transmitimos esta palabra para ustedes, que llegue a lo más recóndito de sus corazones, y permítanme finalmente hacer una oración por este país y por el mundo entero. Soberano Creador, quiero agradecerte la ocasión que me permite desde mi ámbito de incumbencia como pastor evangélico orar por mi país Venezuela, orar particularmente por mi municipio Valdés, orar por nuestros países vecinos, Colombia, Trinidad, Brasil, Guyana, orar en este momento particularmente por Italia, por España y por todos esos países que han sido tocados por esta pandemia mundial. Que tu gracia, tu gloria se extienda sobre ellos, Padre. Sé que tú nos amas a todos, indistintamente de nuestro color, indistintamente de nuestra posición económica, política y religiosa. Es el momento, nuestro Dios, de mostrar ese segundo y gran mandamiento de tu palabra que dice: amarás a tu prójimo como a ti. Muchas gracias por escucharnos, por vernos desde la intimidad de su hogar. Que mi Dios sea con todos ustedes, con su familia. Resguárdense y oremos en familia. Paz para todos.